Muy buenas noches con todos. Les saluda Lucía Monzón, miembro de la Comisión de Conversatorios del Centro de Estudios de Derecho Tributario de la Universidad de San Martín de Porres. Agradecemos a cada uno de ustedes por participar en nuestro primer conversatorio público del mes de septiembre, el mismo que está siendo transmitido por nuestra página oficial de Facebook. Los presentes conversatorios van a contar con la participación de destacados profesionales y profesores de Derecho Tributario, quienes disertarán sobre diversos temas especializados en la materia. Es preciso mencionar que al finalizar la ponencia se seleccionarán las preguntas que ustedes consignen en los comentarios, a fin de que nuestro expositor las absuelva. Por ello, las preguntas deberán hacerse como máximo hasta las 7:30 de la noche. En esta oportunidad veremos el tema agroexportación, temas fiscales, para lo cual tenemos el honor de contar con la participación del doctor Eduardo Rojas Saldaña, quien es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios de MBA en la Universidad del Pacífico, incluyendo cursos de formación ejecutiva en McDonald School of Business, Georgetown University, en Derecho Corporativo y Finanzas en SAN y en Agronegocios en la Universidad Austral de Argentina. Cuenta con cerca de 15 años de experiencia en asesoría tributaria integral a empresas transnacionales y locales. Es miembro activo del Instituto Peruano de Derecho Tributario y se desempeña como socio encargado del área tributaria y el IFUT en el estudio Benítez Vargas y Ugaz Abogados. Pues bien, agradeciendo de antemano la asistencia de todos los que nos acompañan en nuestro primer conversatorio público del mes de septiembre, doy paso al doctor Eduardo Rojas a fin de que pueda iniciar con su ponencia. Por favor, doctor Eduardo. Buenas noches. ¿Se me escucha bien? Disculpen. Sí, doctor, correcto. Bueno, antes que nada, muy agradecido con la invitación tan gentil del Centro de Estudios de Derecho Tributario, CEDETRI, de la Universidad San Martín de Porres, que recibo muy contento, sobre todo por poder participar y poder conversar de estos asuntos tan interesantes en un sector que requiere de mucho más atención de la que recibe hoy día. Por eso a mí me entusiasma mucho de que el tema haya sido bien recibido y que en la audiencia exista pues entusiasmo, que este sea uno de varios y que sobre todo vayamos integrando más personas, digamos, a estas materias, ¿no? El derecho tributario es muy bonito, es un tema técnico y sobre todo requiere de más cabezas que pensemos en soluciones, digamos, de problemas prácticos sectoriales, en este caso del agro, ¿no? Así que dicho esto como preámbulo, voy a compartir una breve presentación que he preparado para ustedes. Ustedes me dicen si se aprecia mi pantalla, por favor. Vamos a ver. ¿Sí se puede ver, disculpen? Sí, doctor, se puede visualizar. Perfecto. Bueno, el tiempo que me han asignado para la presentación es de 1 hora. Voy a tratar de hacer muy breve y lo más práctico que pueda para dejar, digamos, más tiempo a la parte a la ronda de preguntas y respuestas y poder, pues, interactuar, ¿no? Entre todos, ¿no? El tema de hoy día, como han adelantado, se trata de la agroexportación o el agro en general, ¿no? El agro en general en torno a los aspectos fiscales, aspectos tributarios, ¿no? El agro, como sabemos, es, después de la minería, es el segundo motor económico de desarrollo económico en el Perú. Ese es un primer dato relevante con relación al sector. Otro dato relevante que siempre es importante destacar es que lamentablemente todavía el agro, que ha ido a niveles, la verdad que increíbles en los últimos 20 años, el Perú, situando al Perú, digamos, en posiciones de primer exportador mundial en arándanos, dentro de los 2 o 3 exportadores de uva de mesa, paltas, etcétera, productos no tradicionales que se les conoce.
Lamentablemente digo porque este boom agroexportador a lo largo de todo este tiempo está muy concentrado aún en la última parte de la cadena de valor. Digamos, hay un gremio que cada vez es más potente, al que le debemos, digamos, todo este crecimiento del sector, pero esos beneficios todavía están muy concentrados en ese último eslabón de la cadena de valor. ¿Y por qué hablo de cadena de valor? Porque el agro, en realidad, hay que verlo de esa manera. El agro no se puede ver por etapas. Uno tiene que tener una visión integradora del agro a nivel de cadena de valor. ¿Y esto qué significa? Significa desde el campo hasta los mercados de destino. En otras palabras, desde la chacra hasta la mesa en Italia, de la uva de mesa que producen en nuestros campos en el sur, o de nuestra quinoa que producen en la zona del Braen, nuestro cacao de San Martín. Entonces, es todo un reto. Es todo un reto que involucra no solamente al Estado, involucra al sector privado, a los gremios, involucra, por supuesto que involucra a la academia, por eso es que estos foros, como el de hoy día, son tan relevantes, porque justamente lo que tenemos que hacer es tratar de motivar a más personas que tengan la cualificación, las calificaciones profesionales que requiere el sector. No solamente el último eslabón de la cadena, porque, digamos, ese es muy sofisticado, está muy maduro, sino sobre todo los eslabones anteriores, ¿no? Empezando por la chacra, por nuestros pequeños agricultores, con el ánimo de poco a poco, progresivamente, pero con paso seguro, irlos articulando, irlos integrando realmente a cadenas de suministros globales que finalmente se va a traducir en mejores condiciones de vida para ellos. Un solo dato, para no aburrirlos con esta introducción. El Ministerio de Agricultura, hace poco, con motivo de la expedición de la nueva ley de cooperativas agrarias, ponía un dato estadístico muy dramático, ¿no? Decía, del 100% del movimiento agro en el Perú, el 97% corresponde a pequeña agricultura. Es decir, solamente un 3% de toda la cadena de valor agroexportadora peruana está concentrado en la gran empresa, en las grandes agroexportadoras. Entonces, esta es una situación que se tiene que ir cambiando poco a poco y requiere el esfuerzo conjunto de todos nosotros, ¿no? Eso es a modo de introducción. Ya entrando a la parte tributaria propiamente, lo primero que hay que considerar es de que estamos frente a un régimen de tributación sectorial. Así como cuando uno habla de régimen tributario minero, régimen tributario petrolero, régimen tributario de concesiones de infraestructura, acá estamos frente a un régimen tributario sectorial. Pero a diferencia de esos otros regímenes tributarios que, digamos, ya vienen de algún modo hace muchos años compilados, consolidados o sistematizados, lo curioso que ocurre con el sector agrícola es que tiene una coexistencia de marcos legales, ¿no? Por ejemplo, para esta oportunidad nosotros hemos identificado hasta 3 tipos de regulación que le aplican a las empresas o a las entidades legales que operan en el sector agroexportador. Agroexportador, me estoy refiriendo de manera conglobante, como les he dicho hace un momento, desde el campo hasta los mercados de destino nacionales y también en el exterior. Para simplificar, vamos a llamar sector agroexportador. En primer lugar, por ejemplo, al sector, ¿qué le aplica? El régimen general que le aplica al resto de empresas fuera del sector. Pero, ¿qué podemos identificar dentro del régimen general? En materia de ley del impuesto a la renta general no hay una regulación particular, pero en materia de IGB sí, por ejemplo. Tenemos los apéndices de los listados de bienes exonerados. Por ejemplo, la uva, por poner un ejemplo, está en la regulación general del IGB, y hay todo un asunto relacionado a la renuncia de la exoneración del IGB
y las detracciones relacionadas a esa dinámica, ¿no? No voy a entrar en materia, pero hay todo una situación con respecto a qué pasa si renuncio o si se me pasa a hacer el trámite de la renuncia, si el trámite es constitutivo o declarativo. Es todo un desarrollo que hay sobre la materia. ¿Qué otra cosa hay en la regulación general? Regulación, por ejemplo, de fusiones y adquisiciones, regulación de acuerdos colaborativos como consorcios, asociaciones en participación, que si bien tienen carácter general aplicable a todo tipo de empresas, se usan muchísimo en el sector. Ya lo vamos a ver más adelante. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el régimen agrario, ¿no? El régimen agrario, vamos a llamarle de la mediana y gran empresa, o la ley agraria, que se le denomina, ¿no? No sé si ustedes recordarán, hace algunos años, hubo mucha convulsión social, sobre todo en el sur del país, donde incluso hubieron fallecidos derivados de precisamente la discusión que se abrió por esta regulación, ¿no? Los trabajadores agrícolas consideraban de que el régimen laboral de este régimen, de esta regulación de la ley agraria, que estuvo vigente desde los años 2000 hasta el 2020, para ser exactos, digamos, ya no era sostenible. ¿Por qué? Porque a nivel laboral, en términos prácticos, las empresas agrícolas podían pagar la mitad de lo que se le pagaba como beneficios sociales a los trabajadores de empresas no agrícolas, de empresas regulares. Entonces, por supuesto que este beneficio fue una de las palancas, digamos, de impulso que llevó a la agroexportación peruana a los niveles que tenemos hoy día, que inclusive post pandemia no han podido golpear todos los logros que se han logrado, ¿no? Entonces, a raíz de un problema laboral, es verdad, la ley agraria cambia a partir del 2021, incorporan un beneficio laboral con motivo de esta convulsión social, que se le denominó el beta laboral. No voy a entrar en detalle porque, digamos, no soy laboralista y además el foro de hoy es tributario, pero sí les estoy comentando esto como antecedente, porque ya vamos a ver de que esta ley agraria antigua, vamos a decir, estuvo vigente por más de 20 años y se le debe mucho de los logros del sector agroexportador. La ley agraria cambió a partir del 2021, pero todo cambio no necesariamente trae, digamos, beneficios. A veces trae perjuicios por razón de que hay ciertas reglas que se quedaron en el olvido, el regulador legal no se acordó, las revivió a destiempo, etc. Una serie de situaciones que digamos, hoy día presentan pues una serie de vacíos legales que tenemos que abordar, ¿no? Y finalmente está la regulación legal especial aplicable a las cooperativas. Entonces, a nivel de cooperativas agrarias, a diferencia de este que está acá al medio, este régimen, el de acá está más pensado en empresa agrícola, en empresa mediana, grande. Pero este último, esta tercera regulación especial, está más pensada en pequeña agricultura, es decir, en productores agrícolas pequeños, no más de 5 hectáreas por productor. Entonces, en este tercer nivel, también se puede diferenciar dos partes. La Ley General de Cooperativas, que tiene también una vigencia de más de 30, 35 años, y que de hecho subsiste, y que le aplica no solamente a las cooperativas agrarias, le aplica a cualquier tipo de cooperativa. Esa es la Ley General de Cooperativas. Y una reciente norma que se denomina Ley de Perfeccionamiento de Cooperativas Agrarias, que para efectos prácticos le vamos a denominar Nueva Ley de Cooperativas, esta vez sí, cooperativas agrarias.
Esta ley no deroga por completo la Ley General de Cooperativas, pero sí integra una serie de mejoras, ¿no? a la ley, y convive con esta anterior en la medida que no se le oponga, ¿no? Eso vamos a ver un poco más en detalle a continuación. Entonces, esto como, digamos, mapa general. En el día de hoy nos vamos a concentrar un poco en estas dos partes, es decir, en los cambios que implicó la nueva ley agraria pensada en la mediana y la gran empresa agraria, y también en la nueva regulación aplicable a partir de la nueva ley de cooperativas frente a la Ley General de Cooperativas Agrarias, ¿no? Para finalmente terminar la exposición presentándoles algunos problemas prácticos que nosotros hemos identificado en nuestra experiencia, que sufre el sector y que, digamos, abre una ventana de oportunidad de mejora, ¿verdad? Dicho esto, voy a comentarles, como primer gran punto de estos tres que les he comentado, acerca del nuevo régimen tributario agrario. Como les adelanté, la nueva ley es la ley 31.110, que está vigente desde el 1 de enero del 2021. Tiene a su norma reglamentaria, que está vigente desde el 31 de marzo del 2021, casi 3 meses después de la vigencia de la ley. Lo primero que hay que decir acá es que la ley anterior, que si no me equivoco era la 27.630, que estuvo vigente por más de 20 años, fue una ley exitosa desde el punto de vista de logros que propició en el sector, ¿no? Pero también fue una ley que generó muchas controversias, ¿no? Muchas controversias sobre sus alcances frente a la SUNAT, Tribunal Fiscal, es decir, en sede administrativa, pero lamentablemente también controversias a nivel de la Corte de Justicia, o sea, a nivel del Poder Judicial y eventualmente a nivel del Tribunal Constitucional. Por supuesto que las discusiones a lo largo de 20 años más o menos ya habían cerrado bastantes brechas de discusión y las cosas estaban ya más o menos alineadas, ¿no? Tanto para los actores privados frente a las autoridades fiscalizadoras, digamos, como la SUNAT, el Tribunal Fiscal y las Cortes, ¿no? Sin embargo, cuando se entra en vigor, entra en vigencia esta nueva ley, digamos, destacan algunos asuntos que yo he tratado de resumirlos acá. No he puesto todos los aspectos de la nueva ley, sino solamente aquellos que me parecían importantes destacar en contraste con la regulación anterior vigente hasta el 2020. ¿Correcto? Entonces, el primer punto, digamos, la nueva ley hace referencia a su ámbito de aplicación. Como primer punto, señala que le es aplicable la nueva ley a la persona natural o jurídica, dice que desarrolle cultivos o crianzas o actividad agroindustrial, siempre que los ingresos netos por otras actividades no comprendidas en el artículo 2 de la ley no superen en conjunto el 20% del total de sus ingresos netos anuales. Esta regla, por ejemplo, ya existía en la ley anterior. La vuelven a poner en la nueva ley, pero se olvidan de una cosa bien importante, ¿no? Se olvidan de delimitar, por ejemplo, qué cosa es actividad agroindustrial. Acá mencionar de que esta regulación agraria aplica no solamente para el productor agrícola, sino también para las empresas que, no siendo productores agrícolas, se dedican a actividades agroindustriales derivadas de los productores agrícolas, ¿no? Entonces, con la regulación anterior, existía un decreto supremo del año 2002, que era el 007-2002 AG, que en el lado de las actividades agroindustriales establecían un listado de actividades que estaban comprendidas dentro de la norma y también una mención o otro listado de actividades excluidas del beneficio como actividades agroindustriales. ¿Por qué es tan importante esto? Porque como les comentaba,
Yo, por ejemplo, tuve oportunidad de participar en un proceso muy largo donde se discutía una cosa que parece minúscula, ¿no? Se trataba de una empresa agroindustrial que trabajaba con la cebada. La cebada, pero no con la cebada propiamente, sino con una partícula con una parte de la cebada. Entonces, si uno revisaba este decreto supremo que les acabo de comentar, decía, no están incluidos en el beneficio las actividades oleaginosas, por ejemplo, la cebada, por decirles, ¿no? Entonces, claro, bajo una lectura literal, cualquier empresa agroindustrial que trabaje cualquier tipo de cosa a partir de la cebada no podía considerarse dentro del beneficio de la ley agraria. Entonces, ese caso, por ejemplo, que les cuento, llegó hasta la Corte Suprema. Se perdió porque la Corte consideraba que la interpretación que se tenía que seguir era restrictiva cuando se trata del otorgamiento de beneficios, lo cual uno podría decir es técnicamente correcto a partir de la regulación del Código Tributario que efectivamente señala esa regla, ¿no? Para este tipo de casos. El segundo punto justamente es el que les acabo de comentar, ¿no? Es que la nueva ley no tiene un decreto supremo similar al que tenía la regulación anterior. Ese es un gran pendiente al día de hoy. Uno ahí podría tener dos interpretaciones, ¿no? Una favorable al empresario, en el sentido de que si la nueva regulación, si el nuevo marco legal al día de hoy no ha emitido un decreto supremo que recorte los alcances de las actividades agroindustriales, como lo hacía la regulación derogada, claro, uno podría entender, entonces, toda actividad agroindustrial está permitida. No hay ninguna restricción. En cambio, una lectura más conservadora, digamos, sería esperar a que se emita un nuevo decreto supremo que delimite estas actividades agroindustriales. Mientras tanto, podría considerar restringidas aquellas actividades agroindustriales que bajo la experiencia previa de las discusiones estas que les he comentado, ya limitaban este tipo de empresas o este tipo de actividades, ¿no? Son dos posiciones. Hoy día, como les decía en la parte introductoria, la nueva ley ha dejado una serie de vacíos. Este es un primer gran vacío, por ejemplo, en el sector agroindustrial. El tercer punto se refiere a la mención expresa que ahora hace la nueva ley agraria de los productores agrarios o los pequeños productores agrarios en correlación con la nueva ley de cooperativas agrarias que les voy a comentar como segundo gran tema. En la regulación, en la ley agraria anterior no había ninguna mención a este correlato que tenía que haber entre la ley agraria y las normas relativas a las cooperativas agrarias. Acá sí se hace una correlación. Y no es una mención menor, ojo, no es una mención menor. ¿Por qué? Porque el presente gobierno tiene como un objetivo del Estado promover el sector agro, buscando articular sobre todo a la agricultura familiar a cadenas de suministros globales agroexportadores. Entonces, eso es conceptualmente el objetivo. Entonces, este tipo de menciones no son necesariamente nominales, sino que tienen, digamos, una finalidad más concreta. Eso en cuanto al ámbito de aplicación. Correcto, que es el primer tema que les quería destacar con estos tres aspectos. El segundo tema que les quería destacar respecto a la nueva ley agraria es lo relativo a su acogimiento y a la pérdida. En cuanto al acogimiento, no se hace ninguna mención al trámite de acogimiento que antes sí se regulaba de manera incluso rígida, digamos, en la regulación anterior. En la regulación anterior, solamente para que tengan claro el antecedente, existía un formulario que uno tenía que presentar
como empresa agraria o agroindustrial si pretendía acogerse a la regulación especial. Si uno dejaba de presentar aquel formulario, la SUNAT consideraba que uno no estaba acogido al régimen, porque creía de que se trataba de una formalidad solemne. O sea, no era una cosa menor. Esta discusión fue tan larga que llegó a generar una jurisprudencia observancia obligatoria a nivel del Tribunal Fiscal, donde finalmente el Tribunal Fiscal dispuso de que ese formulario, esa comunicación no tenía carácter solemne, sino que su carácter era declarativo. Claro, entre que empezaron las acotaciones de parte de SUNAT hasta que se logró obtener esta jurisprudencia observancia obligatoria, pasaron muchísimos años y muchas contingencias al medio, ¿verdad? Entonces, no es un tema menor. Entonces, este es un segundo gran vacío, por ejemplo. Las empresas del sector nos consultan, ¿qué debo considerar? ¿Me debo esperar a que salga una regulación, una norma de desarrollo que regule la formalidad, o puedo considerar más bien que la nueva regulación es más flexible al respecto? Nuestra posición ha sido, como les pongo acá, esta presentación se las vamos a compartir, pierdan cuidado. Nuestra posición frente a esa pregunta ha sido que a partir de la publicación de la resolución de SUNAT 020-2021, que si bien es cierto, aprueba simplemente un PLAME 601 que está pensado para obligaciones de carácter laboral, basta la presentación de este PDT aprobado por esta nueva ley, por esta nueva norma de desarrollo, perdonen, para acogerse al régimen laboral agrario que ya contenía el beta. Entonces, y acá hay una cuestión interesante, ¿no? La ley agraria nueva, la nueva ley agraria, tiene no solamente beneficios tributarios, sino también tiene beneficios laborales, por ejemplo. Y la aplicación de los beneficios no se puede dar por estancos separados. Es decir, yo no puedo solamente considerar que me aplica el beneficio laboral y simultáneamente decir que el beneficio tributario no me aplica. Y al revés también, ¿no? Que el beneficio tributario aplica, pero el laboral decido yo no aplicarlo. O sea, tiene que ser integral. ¿Por qué? Porque la norma no dice nada en contra con relación a este aspecto. Entonces, ¿qué significa? Si la propia SUNAT, después de la publicación y de la vigencia de la nueva ley agraria, expidió esta resolución relativa a la declaración de obligaciones laborales, a fin de que se contenga el beta, que era el beneficio que le estaban dando los trabajadores bajo el nuevo régimen, simultáneamente la SUNAT no podría restringir el acogimiento a los beneficios tributarios con un formulario de acogimiento, como ocurría en la regulación anterior. Es verdad, son contextos distintos. Todo el tema, el cambio normativo se originó por un problema social de tipo laboral, es verdad, pero la formalidad es la misma para todos los beneficios. Entonces, basados en eso es que hemos opinado de que no se requeriría un formulario de acogimiento bajo la regulación actual. Ese es el primer punto. Y el segundo punto que nos parece bien importante es el relativo a la pérdida del régimen. ¿Qué ocurría antes con el régimen anterior? ¿Qué decía la regulación? Que si uno no estaba al día en sus obligaciones tributarias, con una regulación bien confusa y bien compleja, la verdad, que también generó muchas controversias, había una fecha de corte donde la norma cambió el criterio de SUNAT, después cambió el criterio del Tribunal Fiscal, hubo controversias incluso judiciales con relación a qué se debía entender por obligaciones tributarias al día, ¿no? SUNAT, por ejemplo, interpretaba de que hasta la omisión, hasta las multas por efectos de detracciones mal efectuadas generaban el incumplimiento, es decir, te ponían en la situación de no estar al día en tus obligaciones tributarias, ¿no? Incluso si tú mismo rectificabas hacia arriba tu declaración jurada,
tú mismo te estabas disparando al pie porque con eso estabas aceptando que tu declaración original era menor a la que correspondía. Con lo cual tú mismo te estabas evidenciando de que no estabas al día en tus obligaciones tributarias. Entonces, era una locura, ¿no? Entonces, prácticamente el sector agrario tenía una espada de Damocles, como se conoce, ¿no? A diferencia de cualquier otro sector, el sector agrario, los empresarios agrarios, tenían que hacer las cosas teóricamente perfectas, porque cualquier equivocación, si se sumaban 3 veces, si se equivocaban por 3 oportunidades, perdían el régimen. Y algunos tributaristas antiguos utilizaban el término vómito negro, ¿no? ¿Qué cosa alude esto? De que tú gozabas de los beneficios tributarios y laborales a lo largo del tiempo, que prácticamente significaba pagar la mitad de lo que pagaba el resto de sectores, pero de pronto te equivocabas hasta involuntaria o inconscientemente, hasta por asuntos de detracciones u otras cosas menores, y al final perdías el régimen de beneficio y tenías que reintegrar más multas, más intereses, más toda la contingencia derivada de esta pérdida. ¿Ya? Esa era la situación hasta el año 2020, con la ley anterior. Con la nueva ley, y esto es bien importante, es bien potente, no se dice nada al respecto. O sea, la nueva regulación ya no dice que uno tenga que estar al día en las obligaciones tributarias. Con lo cual, nuevamente nos enfrentamos a la pregunta, ¿debo esperar que una norma posterior incorpore esta condición o no? ¿O debo entender más bien de que la nueva regulación es más flexible, más promotora del sector en ese aspecto? Nuestra posición es la segunda. ¿Por qué? Porque para empezar, una consecuencia de esta naturaleza tendría que haberse incorporado en una norma de rango legal, es decir, en la nueva ley. No se puede haber integrado en la norma reglamentaria que ya salió y tampoco dijo nada. Mucho menos se puede incorporar una regla de este carácter en una norma de desarrollo infrarreglamentaria, como las resoluciones de SUNAT. O sea, la única posibilidad que existe de que se reincorpore una regla similar es que haya una modificación a la norma legal, que como ustedes saben, solamente puede ser una norma legal emitida por el Congreso o por decreto legislativo en el marco de una delegación de facultades. Cosa que vemos difícil, ya ha pasado casi 2 años desde que se expidió la nueva ley, no se ha dicho nada al respecto, con lo cual hoy mismo el sector agrario en cuanto a esta materia de pérdida del régimen por incumplimiento de obligaciones tributarias, podemos decir que puede estar tranquilo de momento, ¿no? Voy a correr un poco más. En cuanto al impuesto a la renta, quería destacarle 3 aspectos, ¿no? El primero es que se restablece, por lo menos en el corto plazo, la tasa del 15% que existía en la ley derogada, ¿no? La novedad llega por la diferencia entre empresas grandes y las menos grandes, ¿no? Pues las grandes solo mantienen el 15% hasta este 2022. Después se les va a ir aumentando ese 15% de manera progresiva hasta la tasa común al cierre del 2028. En cambio, las medianas y las más pequeñas van a mantener el 15% hasta el 2031. ¿Qué cosa es la diferencia entre grandes y menos grandes? Un tope numérico, 1.700 UITs. Si estás por encima de 1.700, 15% hasta el cierre del 2022. Si estás por debajo de 1.700, 15% hasta el 2031. Esto es bien importante. 15% era la tasa histórica que históricamente aplicaban las empresas del sector sin tope. Ojo, ¿eh? A partir del 2021, con la nueva ley, hay un tope y hay una diferencia en función a 1.700 UITs. No es algo menor, es bien relevante. Segundo aspecto, se reincorporan los beneficios relativos a depreciación acelerada de equipos de fertirriego, pozo, todo lo que es río tecnificado. Crédito por reinversión y también la flexibilidad de tomar gastos con boletas del nuevo RUS. Esto también ya existía, se reincorpora, digamos, esa regla, se revive la regla, ¿no? Tercer aspecto, así como el pago mensual de pago a cuenta también era rebajado, así como se pagaba el impuesto anual al 15%, que era la mitad de lo normal,
el pago a cuenta también estaba rebajado a la mitad. Aquí acomodan el pago a cuenta en función a la progresión de la tasa, porque como les he contado, no va a ser 15 para las grandes a partir del 2023 hasta el 2028. Va a ir subiendo la tasa anual y por tanto el pago a cuenta también se tiene que ir ecualizando a esa subida de la tasa anual. En cuanto al IGB y otras novedades, para terminar este primer gran punto de la ley agraria, de la nueva ley agraria. 3 aspectos también. Por un lado, se regula de manera expresa el régimen de recuperación anticipada del IGB para el sector. Este régimen, como ustedes saben, lo que hace es devolver el crédito fiscal de las compras en etapa preoperativa, justamente para no hacerte esperar de que tengas débito fiscal recién en tu etapa comercial y no tengas un desfase financiero entre tu crédito fiscal y tu débito fiscal. Este régimen, desde que se expidió, siempre aplicaba para todos los sectores, pero acá han querido enfatizar de que se le aplica también al sector agroexportador, agrícola, ¿no? En general, y agroindustrial. Segundo aspecto, se destaca como novedad la mención expresa a las cooperativas agrarias. Como les decía, en la regulación anterior no se me hacía ninguna mención. En esta regulación, bajo este propósito de articulación entre la empresa y las cooperativas o las organizaciones de productores, se hace una mención específica, concreta, a nivel de la Ley General de Cooperativas, pero también a nivel de la nueva Ley de Cooperativas Agrarias, o Ley de Perfeccionamiento. Y el tercer aspecto, bien interesante, es que se reincorporan los beneficios al sector acuícola y forestal. Aquí se les olvidó a los legisladores. Acuérdense ustedes que en el régimen anterior, todos estos beneficios que estamos hablando no solamente le aplicaba a las empresas agrícolas y agroindustriales, sino también se les extendía a las acuícolas, ¿no? Y a las forestales inclusive. Entonces, pero cuando sacaron la nueva ley, en enero del 2021, se olvidaron de poner estos dos sectores y los golpearon. Hubo una reacción, digamos, un año después, a partir del 1 de enero del 2022, donde los han reintegrado, digamos, a los beneficios. Cosa que es importante, pero les han dejado una ventana, un hueco de un año, digamos, lamentablemente. Acá acaba el primer tema, respecto a la nueva ley agraria, empresarial, vamos a llamarla. Y entramos al segundo tema, que es la nueva ley de cooperativas agrarias. El nombre completo de la ley 31335 es Ley de Perfeccionamiento de la Asociatividad de Productores Agrarios en Cooperativas Agrarias. Más sencillo, nueva ley de cooperativas agrarias. ¿Por qué me parecía importante destacar esta regulación? Porque, como les digo, el enfoque del gobierno actual, y que nos parece adecuado, es un enfoque integrador, es un enfoque de articulación que busca cerrar poco a poco esa brecha del 97% de pequeños agricultores versus solo el 3% de empresas agroexportadoras integradas al mundo. Entonces, la idea es que ese 3% se expanda hacia atrás de la cadena de valor, integrando poco a poco, pero a paso seguro, digamos, a un mayor número de productores agrícolas familiares. ¿Qué novedad les quiero destacar acá? Versus la Ley General de Cooperativas, esta nueva ley de cooperativas habla ya de cooperativas de usuarios. ¿Qué cosas son cooperativas de usuarios? No necesariamente tiene que ser una cooperativa de productores agrícolas. Por ejemplo, yo tengo, en este momento he tenido la oportunidad de participar en colaborar con un proyecto del Ministerio de Cultura a través de AgroRural, que tiene un programa, un proyecto concreto en la zona del Brain, donde lo que se está haciendo son cooperativas, pero de centros de acopio. Claro, con la ley anterior, es decir, la Ley General de Cooperativas, esa cooperativa de centro de acopio no hubiese podido entrar, por ejemplo, al régimen de beneficio. ¿Por qué? Porque no era productora agrícola. En cambio, con la nueva ley de cooperativas agrarias, como también se integran a las cooperativas de usuarios, las cooperativas que brindan servicio de acopio, por ejemplo, también se pueden incorporar a los beneficios. ¿Cuáles son esos beneficios? Diversos beneficios. Primero, los tributarios. Entre estos están, por ejemplo, la exoneración a actos cooperativos a nivel de impuesto a la renta, pero también a nivel de IGB.
la exoneración o la exención de retenciones de no domiciliados a certificaciones internacionales de comercio justo o financiamientos dirigidos a la promoción de pequeña agricultura. Acá comentarles de que a nivel mundial existen muchos fondos de cooperación internacional dirigidos justamente a promover, mejorar la calidad de vida en la pequeña agricultura, en la agricultura familiar, así como grandes empresas que certifican, digamos, buenas prácticas en el espacio rural con proyectos de triple impacto, de comercio justo y similares, ¿no? Que lo que buscan es que al agricultor se le pague, digamos, de manera más adecuada y que se le posibilite tener mejores condiciones de vida. Entonces, todo eso, actualmente en la nueva ley de cooperativas está exenta de impuestos, lo cual es una gran cosa, ¿no? No se le aplica sanciones a las cooperativas agrarias en el primer año y no se le aplica alcabala a toda disposición, compraventa y similares de terrenos agrícolas en el marco de esta nueva ley. También hay beneficios MIPE, que como saben tiene su propia regulación tributaria y laboral ventajosa. Compras estatales y fondos concursables. Si tú eres una cooperativa bajo esta nueva ley, cuando concursas, sea en cuanto a compras estatales o frente a Procompite, Agrorural o estos fondos concursables, te van a asignar un 10% de calificación adicional frente a los demás concursantes que no son nuevas cooperativas. Esto es bien interesante también. Y hay una autoridad nacional que busca hacer una suerte de, vamos a llamarle, ministerio de la nueva ley de cooperativas agrarias, que ha creado la nueva ley. Lamentablemente, cuando todavía no se ha instalado, digamos, el CONACA, que es esta autoridad nacional, la última vez que hablamos con Midagri, nos comentaron que a finales de julio ya se iban a instalar el CONACA y también se iba a expedir el reglamento de esta ley. Hasta el día de hoy, ya estamos en septiembre, no se han dado ambas cosas, ¿no? Seguramente ya pronto. Una cosa que no quiero dejar de destacar es de que la nueva ley de cooperativas agrarias promueve la transformación de las asociaciones en cooperativas agrarias. Y esta idea de promover la transformación no es reciente. Por ejemplo, lo que están viendo acá es un documento oficial que preparó el Midagri hace muchos años, donde mostraba con mucha claridad por qué es que no era conveniente agrupar a los productores agrícolas en asociaciones y más bien por qué era conveniente hacerlo como cooperativas agrarias. En ese momento bajo la Ley General de Cooperativas y ahora bajo la nueva Ley de Cooperativas también. En pocas palabras, lo que decía el Midagri y lo sostiene es que las asociaciones per se no tienen fines de lucro, con lo cual impiden que se distribuyan utilidades o dividendos o similares a los productores agrícolas, que finalmente es lo que les interesa a los productores como socios de una organización. En cambio, la cooperativa sí tiene fin de lucro. Tiene fin de lucro y sí es posible repartir excedentes de ganancias entre los socios cooperativos, ¿no? Hay otras diferencias, pero esa es la principal. Cooperativa agraria de usuarios, ya les expliqué qué cosa es la novedad, que no necesita ser una organización de productores, puede ser una de servicio como un centro de acopio. Está pendiente el reglamento, como les acabo de comentar también. ¿Qué necesita esta organización de productores para acceder a este régimen de cooperativas, de nueva ley de cooperativas? Dos cosas. Primero, tiene que inscribirse en un registro especial que está a cargo del Ministerio de Agricultura, y también tiene que inscribir su constitución en los registros públicos como cualquier otra cooperativa. Son requisitos concurrentes, es decir, si solamente te inscribes en SUNAR y te olvidas de registrarte en el Ministerio de Agricultura, no accedes a los beneficios. Tienes que hacer ambas cosas. Acá es importante considerar de que esta ley rige desde el 10 de agosto del 2021. Entonces, si a esa fecha, digamos, ya existías como cooperativa agraria bajo la Ley General de Cooperativas, tenías una fecha de corte hasta el 21 de febrero, más o menos, del 2022 para que te inscribas. Si es que ya no te llegaste a inscribir ante el Ministerio de Cultura, ya no accedías. Entonces, lo que están haciendo muchas empresas es
como que volviéndose a constituir, para que entren en esta segunda regla. Si tú no existías hasta el 10 de agosto, sino que recién existes desde el 11 de agosto, no tienes esta fecha de corte del 21 de febrero del 2022, sino vas a tener 45 días hábiles posteriores a tu inscripción en SUNAR para que cumplas con la inscripción ante el Ministerio de Cultura. Es bien interesante, es una cosa muy formal, pero bien importante no perderlo de vista. Régimen tributario, en términos muy resumidos, en el impuesto a la renta y en el IGB se distingue, lo que ya distinguía la Ley General de Cooperativas, en realidad acá se mantiene esa distinción entre actos cooperativos y actos no cooperativos, pero con un enfoque más ventajoso. En términos muy sencillos, explicarles de que antes de esta nueva ley, la realidad general de las organizaciones de productores agrícolas familiares eran que el productor le vendía a la organización y la organización volteaba y revendía al mercado. ¿Qué significaba eso? Que la ganancia, el margen de ganancia se quedaba en la asociación, ¿correcto? Con lo cual no podía repartirle formalmente esa ganancia a sus asociados, ¿no? En la nueva ley dicen, no, el acto cooperativo que nosotros promovemos en la nueva ley es, no le compres al productor para revenderle al mercado. Tú simplemente recibe un mandato con representación del productor y facilita la venta. Pero la venta siempre está en cabeza del productor. El acto cooperativo, dice la propia ley, no es un acto oneroso, es un acto sin fines de lucro, es un mandato de facilitación de comercialización. Con lo cual, si la cooperativa exclusivamente hace actos cooperativos, está exenta de pagar impuestos, 0%, ¿correcto? Esa es la nueva ley de cooperativas. ¿Qué ocurría en la Ley General de Cooperativas? Que incluso ese acto cooperativo de facilitación pagaba el 15%. Es un cambio bien fuerte. O sea, en la ley anterior pagaban 15 siempre. En la nueva ley es 0% si son actos cooperativos. Y el 15% sigue aplicando, pero para actos no cooperativos. Por ejemplo, puede haber organizaciones que decidan voluntariamente seguir comprando y revendiendo, por ejemplo. Entonces, si hacen eso, es un acto no cooperativo y van a tener que pagar impuesto a la renta al 15%. En el IGB se hace la misma diferencia, con ciertos matices, pero del mismo modo. Si la cooperativa hace actos cooperativos con sus socios, 0%. Si hace actos no cooperativos, tendrá que pagar el 18%. Finalmente, los productores agrarios, los agricultores. Los agricultores no pagan nada si es que mueven menos de 30 UITs, que son 132,000 soles al año. Yo les hablo como productor agrícola, porque también soy productor de cacao, por ejemplo, y en la realidad nacional del 97% que les he comentado, según la estadística del propio Estado, les puedo asegurar que casi ningún productor que tenga una extensión menor a 5 hectáreas llega a esos montos en el año. Con lo cual, la práctica totalidad de la realidad nacional de los productores agrícolas van a estar en 0%, lo cual también es un elemento importante de promoción. Acá van a poder ver, cuando les compartamos la diapositiva, más o menos esta dinámica que les acabo de explicar de manera un poco más detallada, ¿no? Y finalmente, en los 10 minutos que quedan, yo les quería compartir, luego de haberles explicado estos dos grandes regímenes aplicables al sector. Primero, el de la ley agraria empresarial. Segundo, el de la ley de cooperativas agrarias. Hemos agarrado la regulación que le aplica a toda la cadena de valor, ¿no? La primera está pensada en el último eslabón agroexportador exitoso, el 3% de la ecuación. El segundo punto está relacionado al 97% restante de la cadena de valor, que es el reto, es la brecha por cubrir entre todos, ¿no? Conocidos estos dos puntos de manera general que hemos compartido acá, cierro comentándoles algunos problemas prácticos, tributarios, que nosotros hemos identificado en el seno del IPIDET, que es un instituto de investigación tributaria, que agrupa contadores y abogados, donde tuve el honor de participar por una invitación gentil de un par de amigos. Identificamos algunos puntos que acá paso a resumir.
Primero, reconocimiento de ingresos en agroexportación. Acá yo quiero hacer referencia a un criterio de SUNAT ya reiterado y que es respetado incluso a nivel de Tribunal Fiscal respecto de las ventas internacionales de mineral, donde se reconoce de que si tú tienes una venta internacional que está sujeto a la verificación de calidad en el puerto de destino, por ejemplo, a nivel de peso, calidad, cualquier ajuste posterior generará pues una nota de crédito o una nota de débito posterior, pero no impide el devengo del ingreso al momento del despacho. ¿Ya? Así funciona en minería. Sin embargo, en minería también existe el hecho futuro, ¿no? El hecho futuro, que es, si tu precio del embarque mineral, por ejemplo, está sujeto a un precio internacional de la London Metal Exchange, que es una cámara de precio internacional de cobre, por ejemplo, de metales en Londres, y dice, el precio que vas a tomar para este embarque es aquel de tal día, de acá en 2 meses, tú tienes que esperarte a que se define el precio de ese día en 2 meses para que recién consideres que tu operación de despacho ha devengado. ¿Correcto? Así funciona en minería y eso es, es una, digamos, realidad aceptada por el sector privado y por las autoridades. Si uno lleva eso al sector agroexportador peruano, no necesariamente es la misma situación, por una sencilla razón. Salvo el cacao y el café, que sí son commodities y que tienen precio internacional tipo el mineral, se puede aplicar el mismo razonamiento, ¿correcto? Pero en exportaciones no tradicionales, por ejemplo, arándano, uva, palta, quión, lo que fuera, no existe precio internacional. ¿Por qué? Porque son granos de nicho, son mercados de nicho. Entonces, en cada caso concreto, normalmente en agroexportación tú ya tienes el precio previamente pactado. Por supuesto que pueden haber ajustes de peso, de calidad en puerto de destino, pero normalmente no nos vamos a ver impedidos por un hecho futuro de determinación de precio, como ocurre en la minería, no nos vamos a ver impedidos en agroexportación de devengar el ingreso. Esto es bien interesante, ¿no? Porque hemos escuchado de que dicen, no, en cualquier tipo de exportación rige la dinámica que se ha discutido largos años en minería. No es así en agroexportación cuando no tienes precio internacional involucrado. Ojo, es bien importante esta diferencia, ¿no? Los Incoterms que se utilizan mucho en comercio internacional, acuérdense que no necesariamente definen cuándo se transfiere la propiedad ni el riesgo, porque los Incoterms lo que definen más bien es quién asume el seguro y el flete. No regulan la transferencia, riesgo y propiedad. Ustedes van a ver todo tipo de contratos en comercio internacional. Van a ver, mi contrato de venta tiene Incoterm, FOB, SIP, etcétera, pero aparte van a tener cláusulas de transferencia de propiedad y transferencia de riesgo que puede ser que coincidan con lo que dice el Incoterm, como puede ser que esté regulando algo en contrario. Entonces, lo que hay que ver no es el Incoterm, sino hay que ver las cláusulas. ¿Qué pasa en agroexportación? No hay contratos. Todos son órdenes de compra, correos electrónicos, WhatsApp, es muy dinámico. Entonces, cuando surge una controversia en comercio internacional de agroexportación de productos no tradicionales, es todo un problema, porque no tienes el soporte documentario que te ayude a resolver. Entonces, hay que ir a la costumbre internacional, hay que definir cuál es la ley aplicable, si es la peruana, si es la china, si es la japonesa, dependiendo de qué puerto de destino estés hablando. Otro asunto que es muy nuevo en reconocimiento de ingresos es la reciente entrada en vigencia de las reglas de Hamburgo frente a lo que era la Convención de la Haya-Visby. Esto regula el transporte marítimo internacional que tiene vital importancia en las agroexportaciones peruanas, en este caso. Ahí no voy a entrar en materia porque es un asunto no tributario, pero es bien relevante en este nicho, ¿no? En este subsector. Segundo aspecto, limitación del 80-20 que les he mencionado al principio del primer tema, ¿no? ¿Qué cosa? Este es un vacío también. Las operaciones pasivas, que no son operaciones activas agrícolas, en principio, digamos, no deberían entrar porque técnicamente el 80-20, que es el ratio que hay que mantener para estar dentro o fuera del régimen agrario empresarial, tendría que estar pensado solamente en actividades
en operaciones activas, ¿no? O sea, yo me dedico al agro, pero también hago actividad inmobiliaria, lotización. Claro, estoy haciendo algo, es una actividad empresarial. Pero si simplemente yo le presto plata a mis vinculadas porque estaban por quebrar en etapa de COVID, y estas me tienen que pagar un interés porque son vinculadas por materia de precio y transferencia, es una renta pasiva, ¿no? Entonces, si es una renta pasiva, ¿por qué tendría que perjudicarme mi ratio de 80-20? Entonces, eso se ha discutido antes, y lo que se proponía en este foro del IPIDET es que se vuelva a poner sobre la mesa esta discusión, ¿no? El tercer aspecto, ya les he comentado al principio, es este decreto supremo del 2002 que sí delimitaba y excluía con claridad meridiana, digamos, las actividades que no estaban en el régimen. No existe una norma reglamentaria de ese tipo a la fecha, entonces es un gran vacío para el sector. Estos dos aspectos que les estoy mostrando en este slide tienen que ver con la destrucción de activos biológicos o productos agrícolas. Pasa mucho que en agroexportación, pasa mucho desmedro en alta mar, ¿correcto? Entonces acá lo que les estoy mostrando es que, por ejemplo, en Chile, que es nuestro principal competidor en este tipo de cultivos, sí se acepta de que tú destruyas containers que no son aptos para el mercado de destino en alta mar, ¿correcto? Pero ¿qué pasa en Perú? SUNAT saca un informe, la verdad que de lo más absurdo, que dice que no te pueden aceptar una destrucción en alta mar porque lo único que está regulado es el desmedro con presencia notarial. O sea, suena increíble, pero eso ha opinado la administración tributaria, ¿no? Entonces, eso nos da una desventaja competitiva absoluta, pues, ¿no? Porque yo me tengo que regresar con mis paltas que no me recibieron en Japón, meterlas acá al Perú, llamar a un notario y recién poder destruirlas. O sea, es un absurdo por donde se ve. Eso se tiene que abordar, se tiene que solucionar, ¿no? Un asunto parecido, no en producto final, sino con los plantones, la baja de activos biológicos. ¿Qué pasa frecuentemente? Uno tiene una chacra de un tipo de uva que de pronto se desfasa en el mercado internacional porque ya no lo compran más, entonces tengo que cambiar de plantón, tengo que cambiar de cultivo inclusive. Entonces, evidentemente, yo tengo que dar de baja a esos plantones. Como ustedes saben, los plantones son inmuebles, son activos biológicos. Entonces, tengo que hacer la regulación del impuesto de la renta, solamente regula informes de obsolescencia cuando se trata de bienes muebles, no cuando se trata de bienes inmuebles. Nosotros, la verdad, hemos tenido alguna vez la suerte de que nos han aceptado informes de obsolescencia técnica, comercial, de activos biológicos inmuebles, pero no es la práctica común. Entonces, este es otro asunto también identificado en esta mesa de trabajo. Finalmente, y ya para terminar, en el minuto que me queda, hay problemas también relacionados a la asociatividad de productores. Si bien es cierto, la ley agraria empresarial tiene una mención de correlato expresa con la nueva ley de cooperativas agrarias, ¿qué está ocurriendo en la práctica? En la ley agraria empresarial derogada, había en el marco regulatorio de esa ley, había un decreto de urgencia que expresamente se refería a que se podían los productores agrícolas pequeños asociarse entre sí para comercializar sus productos o con personas jurídicas, digamos, con empresas. Entonces, este decreto de urgencia fue derogado tácitamente al derogarse la ley anterior, lo que nos enfrenta nuevamente a otro vacío, ¿no? Oye, hoy mismo se acepta de que una cooperativa agrícola integrada por productores puede hacer un convenio de asociatividad, por ejemplo, con una empresa agroexportadora de AGAP, que es el gremio agroexportador más potente del Perú. ¿Está permitido por la regulación? Uno debería responderse que sí, con toda claridad, porque justamente ese es el propósito de la nueva regulación, pero no está expresamente dicho, ¿correcto? Ese es otro gran vacío que hay que abordar, porque si la regulación no es clara en ese sentido, no va a haber empresa agrícola grande, experta en suministro global, en agroexportación, que quiera o que se vea incentivada a hacer un convenio de colaboración con los pequeños agricultores. Entonces, esa brecha que se pretende cubrir del 97% no se va a lograr, lamentablemente, porque hay desincentivos en la propia norma, ¿correcto?
Y finalmente, también hay una excesiva formalidad de compra a productores. Mire, yo estoy andando mucho por la zona del Brain con estas cooperativas de centros de acopio, y hay una realidad increíble. Los grandes agroexportadores, para completar sus cargas de exportación, compran a los pequeños productores. O sea, de esa manera sí están haciendo una labor de integración, de articulación. Pero ¿qué pasa? Los pequeños productores solamente pueden emitir las llamadas liquidaciones de compra, que sustituyen las facturas propiamente, hasta un tope de 75 ITs. Eso no responde a la realidad nacional cuando hay estas integraciones, estas articulaciones a nivel de compras. Entonces, ¿qué ocurre? Encargan a un acopiador de la zona que compre a los pequeños productores de tal manera que es el acopiador, el intermediario, que le vende a la gran empresa que exporta. Entonces, y SENASA inconsistentemente te exige tener un certificado del lugar de procedencia, un CLP. Entonces, el propio Estado tiene actuaciones inconsistentes. Por un lado, la SUNAT exige, o más bien te inclina a que le compres a un intermediario, lo cual ya es nefasto, ¿no? Porque el intermediario es el que se queda con la ganancia, no el productor. Ese es anticomercio justo. La regulación tributaria te inclina a eso. Pero por otro lado, SENASA, que es la autoridad, digamos, sanitaria en materia de agroexportación, sí está en una dirección correcta. Dice, oye, yo quiero promover que el productor sea el que te venda directamente. Me tienes que enseñar el CLP, Certificado de Lugar de Producción. ¿Correcto? Entonces, hay una inconsistencia, un desorden en este aspecto. Si uno quisiera sincronizar las cosas, tendría que haber una política clara a nivel de regulación legal dirigida a que se promueva la compra y el comercio justo, directamente a los productores, pero que desde luego la SUNAT lo comprenda y en una fiscalización no te pida todas las formalidades rígidas como ocurre en otros sectores. Eso es todo lo que yo les quería compartir el día de hoy. Perdonen que me haya excedido 4 minutos. De verdad pensé que iba a ser más corto, pero creo que hemos cubierto, digamos, toda la agenda para el día de hoy. Muchas gracias. Ante todo, gracias, doctor, por su brillante ponencia. A continuación, siguiendo con nuestro programa, iniciaremos con la ronda de preguntas, ya que a lo largo de su ponencia, quienes participan de esta transmisión nos hicieron llegar algunas inquietudes. La primera pregunta es la siguiente. El titular del MIDALI anunció este viernes que la convocatoria internacional para la compra de 65.000 toneladas de urea se declaró desierta. ¿Cuáles serían las consecuencias económicas tributarias? Sí, mire, la consecuencia es más allá de la tributaria o la legal realmente. La urea, y nuevamente les hablo acá como productor, hay dos tipos de cultivo. Hay un cultivo, vamos a decir, estándar y un cultivo orgánico, ¿correcto? El que tiene mejor precio, desde luego, es el cultivo orgánico que usa guano de isla, por ejemplo, por darles un ejemplo de abono orgánico, ¿ya? Pero el grano de isla, además de ser más caro, ¿ya? Como tu cultivo es orgánico, normalmente te produce la mitad del volumen de un cultivo estándar, ¿correcto? Y el cultivo estándar es el que usa la urea, que no es un cultivo orgánico, porque utiliza abono sintético, ¿correcto? Entonces, ¿qué les he dicho en la estadística? Que solo el 3% es la gran empresa, ¿no? La que está articulada con mercados internacionales. Entonces, ¿quién puede comprar, digamos, o darse el lujo de tener cultivos orgánicos para tener mejor precio de venta internacional? Muy pocos, ¿no? Muy pocas empresas. El resto de nosotros estamos en el 97% que nos vemos forzados para subsistir, porque somos agricultores familiares, a aplicar urea, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque si no aplico urea, produzco la mitad de lo que normalmente debería producir para mantener a mi familia. Entonces, la situación es bien grave, o sea, no es ni legal ni menos tributaria, es un problema social, es un problema social. Entonces, el tema, la verdad es frustrante, porque creo que ya van 4 rondas de intentos de comprar la urea. Es verdad que el mundo está convulsionado por la guerra entre Ucrania y Rusia, que tienen un papel fundamental en la petroquímica. Eso es innegable, no se le puede achacar toda la culpa al gobierno, ¿no? Pero sí llama la atención que en 4 oportunidades no hayan podido concretar por lo menos un lote compra, ¿no? Ese sería mi comentario, ¿no?
Correcto, doctor, todo claro. Bien, la segunda pregunta que nos hicieron llegar es respecto a lo que nos indicó en torno a que es más conveniente ser una cooperativa que una asociación. No obstante, ¿esto podría implicar una transgresión a las normas fiscales de valor de mercado? Eh, no me queda muy clara la relación. Lo que les puedo comentar eh, es conveniente porque dejar la asociación y pasarse a ser una cooperativa, no solamente por los beneficios tributarios, laborales, de compras estatales, financiamientos, sino por una cuestión de concepto, ¿no? Si yo soy un productor agrícola, a mí no me interesa pertenecer a un club de amigos, a un club social, ¿no? A mí lo que me interesa es tener mejor poder de negociación para que no me estén pagando, pues, 70 céntimos por kilo de palta, ¿no? O 4 soles por una cabeza de plátanos, ¿no? ¿Correcto? A mí lo que me interesa es que el intermediario venga y cuando me encuentre, digamos, me encuentre colegiado, agrupado en un centro, digamos, que me permita tener mejor poder de negociación en mi precio de venta. ¿Y por qué me interesa eso? Porque lo que en el fondo quiero es de que ese mayor precio de venta llegue a mi bolsillo, ¿correcto? Entonces, la asociación, al tener finalidad no lucrativa, no me puede repartir ese mejor precio de venta que yo puedo lograr en conjunto. Entonces, ese es el motivo fundamental de la promoción de la transformación de asociaciones en cooperativas, que no es nuevo, como les he dicho, ¿no? Viene hace por lo menos 10 años atrás. Sí. Correcto, doctor. Y bien, finalmente la tercera pregunta es si usted considera que es viable que se entreguen más beneficios tributarios para los agroexportadores a propósito de la segunda reforma agraria. Sí, la denominada segunda reforma agraria, como lo entendemos nosotros, es justamente esta intención clara de articular a este 97% de pequeña agricultura en cadenas de suministro global. Pero ese esfuerzo lo entendemos como un esfuerzo conjunto, es un esfuerzo de todas las partes, ¿no? No solamente esperar del Estado o del Ministerio de Agricultura, sino también de los actores privados, empresas privadas, agroexportadoras que están en el 3%, que busquen formas de articularse con los pequeños agricultores. No solamente comprándoles, que eso ya lo vienen haciendo, como les he contado, a través de intermediarios, eventualmente a través de compras directas, sino sobre todo a nivel de conocimiento, porque, digamos, el mercado internacional de cadena de suministro global básicamente es un mercado de conocimiento, es un mercado de barreras de entrada. Ese 3% de empresas agroexportadoras ya rompieron esas barreras de entrada hace 20 años, ya están integrados con mercados globales, ¿correcto? Entonces, ese conocimiento se tiene que de algún modo trasladar a las organizaciones de productores, a estos centros de acopio, por ejemplo, que les he contado de este proyecto tan bonito que estoy participando, me han invitado a participar. Eh, ¿Cuál es el riesgo? Que se acaben los fondos de ese programa del Estado y esas 40 cooperativas que se están creando no sean sostenibles porque no tienen personal calificado para que subsista el centro de acopio. No tienen recursos para comprar o para copiar, por ejemplo, y para venderle al mercado nacional o al mercado internacional. Entonces, ¿qué ocurre? Se acaba el programa y se acaba el proyecto. Entonces, para que no ocurra eso, tiene que haber una articulación real entre los actores del mercado, para que se sostenga, digamos, esto como una cadena de valor como tal, ¿no? Es eso en realidad, ¿no? Bien, doctor, gracias. Muchas gracias por resolver todas las inquietudes. Y bueno, a continuación le damos el pase por si desea darnos unas palabras finales, por favor. Sí, por supuesto. Yo quería nuevamente agradecerles la invitación tan gentil al Centro de Estudios de Derecho Tributario de la Universidad de San Martín de Porres y encantado de seguir participando, seguir colaborando en este tipo de foros o en mesas de trabajo en la universidad. Acá en el estudio son bienvenidos. Como les he dicho, este es un sector tan importante eh, como la minería, pero que eventualmente tiene
mucho más repercusión social, porque hay mucha gente involucrada en la cadena de valor. Entonces, es tanta gente involucrada y que necesita de profesionales de conocimiento calificado para poder ir cerrando juntos esa brecha, ¿no? que hemos identificado, que hemos comentado acá. Eso es. Muy amables. Bien, agradecemos al doctor Eduardo Rojas por su excelente ponencia y como siempre esperamos seguir contando con su participación en nuestros próximos eventos académicos. Finalmente, los invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran como CEDETRI USMP en LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Muchas gracias por participar de nuestro primer conversatorio del mes de septiembre y los esperamos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Buenas noches.